Muchas gracias. Faltan unos poquitos. Muy bien. Listo. Podemos empezar ya, Ala. Ya. Las diapositivas. Ya, sí se puede visualizar las diapositivas. Sí, muy bien, Ya. clarito, Caterina. Entonces ahorita vamos con la respectiva justificación. Gracias. Como primera pregunta, tenemos a ver, ¿de qué trata el intelectualismo moral? Entre las opciones que tenemos son, opción A, conductas y acciones, opción B, del bien y el mal, opción C, leyes y teorías de la conducta, opción D, comportamiento del ser humano. Bueno, la respuesta correcta era la opción B, que era del bien y del mal. La justificación es la siguiente. Porque el intelectualismo socrático es la idea según el cual el bien es conocimiento y el mal la ignorancia. Por esta razón, la opción más aceptable y la respuesta más correcta es del bien y el mal. Muy bien. Ya, en la segunda pregunta fue, ¿cuál fue la propuesta del eudemonismo? Tenemos opción A, la felicidad, opción B, utilizar el raciocinio, opción C, el bien es aquello que nos hace feliz y opción D, en la satisfacción. Aquí la respuesta es la opción C, el bien es aquello que nos hace feliz. ¿Por qué? Porque la propuesta del eudemonismo es el bien que se trata de que el bien es aquello que nos hace feliz y la felicidad es el aumento de nuestras fuerzas para obrar. Muy bien. Como tercera pregunta tenemos, ¿cuáles son los principales exponentes del emotivismo? Hume y Wittgenstein, Aristóteles y Kant, Sócrates y Platón, Aristóteles y Platón. En este caso, la respuesta correcta viene siendo el literal A, ya que sus principales exponentes son David Hume y Ludwig Joseph Johann Wittgenstein, bueno, para Hume, él consideró que era totalmente imposible poder establecer las opciones morales en la razón, mientras que Wittgenstein argumenta que todo en el mundo es como es y por lo tanto intenta definir un valor en contra de los límites del lenguaje mismo. Muy bien. Pregunta 4. ¿Sobre qué trata el luteranismo? Primeramente, el luteranismo es una filosofía que fue propuesta durante los siglos XVIII y XIX, que propone que toda acción es correcta si se obtiene la felicidad. Ya, en las opciones sobre la pregunta sobre qué trata el luteranismo tenemos opción A, no existe acciones malas, opción B, los juicios de los valores, opción C, la moral en la razón, opción D, el bien supremo. La justificación a la respuesta que la opción A no existe las acciones malas. La justificación nos dice que no existe acciones exactamente malas desde el punto de vista ético, sino que depende de los resultados obtenidos. La acción será juzgada como buena o mala. Esto quiere decir que si se obtiene la felicidad en una acción realizada por nosotros, es vista como lo correcto. Muy bien, chicos, correcto el cuestionario. Excelente, felicitaciones. Vamos, por favor, con el grupo número 3. Faltaban exponer algunas preguntas, Magister. Solamente son 5, Alan. Ah, ya. Ya. Si es que han hecho más, buenazo, me las comparten porque eso nos va a servir mucho para el final, la prueba acumulativa. Ya. Están muy bien estructuradas las preguntas, muy bien. Por favor, con el grupo número 3 del sketch, para poderles ayudar, vamos a apagar las cámaras para que solamente se visualice lo del grupo, ¿sí? Adelante el grupo. Buenos días, magíster, compañeros. Somos del grupo 3 y vamos a hacer el sketch o dramatización. Primero les voy a presentar a cada uno de los personajes. Vamos a representar la ética materialista de los fines y la ética formal o del deber.
En el intelectualismo moral o socrático tenemos a Araceli, el eudemonismo a Steven, el emotivismo a Diana, el utilitarismo a Melanie, en la ética formal o del deber tenemos en el estoicismo a Sexit, en el formalismo a Pedro, en el existencialismo a Carla, en la ética dialógica a Fernanda y yo voy a ser parte del pueblo. Bien, empecemos con la ética materialista o de los fines en el intelectualismo moral o socrático. Araceli. Estás con el micrófono apagado, Araceli. Perdón. Yo, filósofo griego Sócrates, digo, solo hay un bien, el conocimiento, solo hay un mal, la ignorancia. Sócrates, me siento mal, no sé si actué de la manera correcta. Decidme qué te acontece. Robé los frutos de mis vecinos. ¿Y qué hiciste? Porque según mi teoría es mejor sufrir el mal que cometerlo. La verdad, sí, robé, pero a la vez lo entregué al propio dueño porque sabía que estaba haciendo mal. Entonces aplicaste mi teoría. Sufriste el mal, mas no lo cometiste. Ahora damos paso al eudemonismo de Aristóteles. Yo, Aristóteles, aseguro que la felicidad es el último que desean alcanzar los seres humanos a lo largo de su vida, y para lograrlo se debe ser una persona virtuosa. Aristóteles, necesito de tus sabios consejos, pues no me he sentido bien últimamente. Sí, dime, ¿qué te ocurre? Siento que no estoy siendo la madre que mis hijos desean. ¿Algún consejo? Tranquila, una madre por naturaleza quiere el bien para sus hijos. Hace lo que esté a su alcance, actuando de manera virtuosa por procurar el bien de estos. De esta manera está haciendo el bien, pero sobre todo está buscando su felicidad, tanto la suya como la de sus hijos. Gracias, Aristóteles. Debido a tus palabras veo las cosas desde una nueva perspectiva y ahora más que nunca sé que estoy haciendo bien mi trabajo como madre. El emotivismo de David Hume. Yo, David Hume, mi filosofía habla de que la ética no descansa sobre la razón, sino sobre los sentimientos como fundamento de la conducta humana. David Hume, quería mencionarte que acabo de ver a un perrito maltratado en la calle. ¿Sabes que según mi teoría tenías que establecer el sentimiento de aprobación o de desaprobación ante esta circunstancia? Entonces, ¿qué hiciste? Opté por ayudarlo y decidí cuidarlo en un ambiente sano y sin maltratos. Entiendo. En este caso, tu juicio moral se estableció en un sentimiento de aprobación. El utilitarismo de John Stuart Mill. John Stuart Mill, seguidor de Jeremy Bentham, soy un filósofo británico representante del utilitarismo entre el siglo XVIII y XIX y defino que lo bueno es lo que nos es útil para ser felices. ¿Pero a qué te refieres con es bueno lo que es útil? Mira, yo considero que la finalidad de la acción humana es tener felicidad que se consigue a través de las acciones que realicemos. Estas acciones deben ser útiles y también de felicidad a nuestro entorno. Es decir, si la acción que realizo es buena para mí, también lo será para mi entorno, entonces esa acción se convertirá en un principio moral. ¿Cuál sería un ejemplo del utilitarismo? Imaginemos lo siguiente. Tú estás yendo en un barco con 5 personas más, entre las que están un niño con su padre, un anciano, una mujer embarazada y un joven universitario. Y a kilómetros antes de llegar a la orilla, el barco comienza a hundirse y solo hay un bote en el que caben 3 personas. ¿Tú qué harías? Les permitiría usar el bote a los más vulnerables. Exacto. Primero tendrías que analizar las consecuencias positivas y negativas de tus actos y buscar el bienestar para los que te rodean. En este caso, al solo tener 3 lugares disponibles, estos serían usados por el niño, el anciano y la mujer embarazada, ya que son la prioridad. Y estoy seguro de que el padre del niño estaría feliz con darle uno de esos 3 lugares a su hijo. Y el joven universitario no tendría problema con usar uno de esos 2 lugares restantes y dárselos al anciano y a la mujer embarazada.
En esta acción estamos siendo útiles al ser personas consideradas, lo cual para tu bienestar. El estoicismo de Zenón de Sitio. Shakespeare. Este reconoce la importancia de vivir de acuerdo con la naturaleza. Zenón de Sitio. ¿Qué puedo hacer si nada sale como yo quiero? Pues mi padre se enfermó y ya no podremos ir de viaje. Ya, y nosotros no podemos controlar lo que pasa a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar lo que pensamos sobre estos acontecimientos. Lo que tienes que hacer es tener la tolerancia y autocontrol para alcanzar así la felicidad y tener sabiduría en aceptar el momento y la manera en que se presenta el problema, al no dejarte dominar por el deseo de placer o por el miedo al dolor. El formalismo de Kant. Yo soy Immanuel Kant y mi filosofía sostiene que podemos conocer la apariencia de las cosas, pero no su esencia porque el entendimiento es limitado. Enseñaré al ser humano a pensar y a actuar de acuerdo con una norma que pueda convertirse en ley universal. Por ello, aquella técnica nos dirá qué podemos hacer, sino cómo, nos dirá qué no podemos hacer, nos dirá qué debemos de hacer, sino cómo debemos de hacerlo. Además, Kant. Puedo tomar las pertenencias de otra persona sin permiso porque yo no dispongo de aquellas ahora mismo. debe respetar las pertenencias de las demás personas, pero no por una ley, sino por el imperativo categórico de los cuales son mandatos morales que deben guiar las acciones de las personas, planteando tu razonamiento para no hacer una ley universal al robar. Existencialismo. Yo, Albert Camus, mi pensamiento en base al existencialismo es que es inútil que el ser humano emprenda ninguna cruzada intelectual para encontrar el significado de la vida, sencillamente porque no tiene ningún significado. Entonces, ¿cuál es el sentido de la vida? La vida no tiene ningún sentido. A esta teoría la llamo como teoría absurdista, ya que para mí el valor es algo insignificante, carente de otro valor que queramos atribuir a nosotros mismos. Básicamente una sucesión de acontecimientos inútiles, vacíos y ausentes que los repetimos cada día sencillamente por una tradición o una costumbre. Ética dialógica. Yo, filósofo y sociólogo alemán Jorge Habermas, indago en el lenguaje y en las situaciones diversas de comunicación entre las personas. También estudio y enuncio una serie de principios y reglas que deben darse en todo diálogo, para que así pueda desarrollarse y concluir así un interés moral mutuo, lo cual realicé unas normas de discurso ya que nos ayudarán. Habermas, ¿nos podrías decir las normas que escribiste y en qué nos ayudaría eso como pueblo? Claro, las normas son las siguientes. No se puede excluir del diálogo a ninguna persona que manifieste tener intereses en el pueblo sobre el que se dialogue. La segunda sería, una vez en el diálogo, todos los interesados tienen derecho a la palabra sin ser cuestionados cuando hablen. La tercera, ha de comprobarse colectivamente que la conclusión o norma moral concreta a la que se llegue después del diálogo debe ser asumida por todos los afectados. Y yo pienso que estas condiciones serán ideales y súper importantes, ya que nos ayudarán a construir nuestras sociedades democráticas y plurales, desde una fundamentación moral sólida. Listo, Magíster y compañeros, esta fue la intervención del grupo 3, espero que les haya gustado. Muy bien, muchísimas gracias al grupo, excelente su dramatización, clara, precisa y concisa.
Muy bien. Vamos, por favor, con el grupo número 5, collage. Sí, ya le va a compartir la pantalla. Muchas gracias. ¿Se puede ver? Sí, clarito. Listo. Bueno, yo voy a hablar sobre la ética materialista de los fines. La ética materialista de los fines nos dice que el mandato moral tiene su fundamento en algo ajeno a él mismo. Esta ética se basa en la utilidad para realizar el bien supremo y tiene dos rasgos característicos. El primero presenta un objeto propiedad o estado de cosas como un bien supremo, como el deber, el dinero, el poder, la felicidad y la contemplación de Dios. El segundo declara que como bueno aquellas cosas que nos permite realizar el bien supremo y como malo las acciones que nos aleja del bien supremo. Muy bien, yo les voy a hablar acerca del intelectualismo moral o socrático. Este intelectualismo moral dice que el bien es conocimiento y el mal es ignorancia. Además, plantea lo que sería el método mauyéutico, que nos menciona que no va a enseñar la verdad, sino que enseñará a descubrirla basada en el diálogo. Y por último, tenemos lo que sería la virtud y el saber coinciden para hacer el bien y la justicia. Ya, yo hablaré acerca del eudemonismo aristotélico. Esta teoría se basa en considerar que la conducta de los hombres debe estar dirigida a una obra de bien, ya que esto es lo que da la felicidad. El ser humano tiene como principal motivación la incansable búsqueda de la felicidad, el anhelo de ser feliz, actuando de manera natural. El eudemonismo de la felicidad consta de distintas corrientes, como por ejemplo el hedonismo, el estoicismo y el utilitarismo. El eudemonismo busca la felicidad, consta de dos virtudes que son las dianoéticas y las éticas. Las dianoéticas son como por ejemplo la sabiduría, la inteligencia y la prudencia, y las éticas son por ejemplo la libertad y la moderación. Ok, yo les voy a hablar sobre el hedonismo. Este determina si una acción es correcta basada en sus consecuencias que se miden aquí en términos de placer o dolor. Según este tipo de ética, la mayoría de la gente trata de disminuir sus emociones negativas eligiendo participar en actividades o cosas que les hagan sentir bien y se maximiza el estado de ánimo cada vez que se presente la oportunidad. El emotivismo. El emotivismo ético es una corriente maética que afirma que los juicios de valor proceden de las emociones individuales y que éstas tienen como objetivo persuadir a otros a sentir lo mismo. Se induce de esto que el emotivismo no utiliza medios racionales para demostrar su validez. De hecho, prescinde de la misma utilizando solo las emociones y su espontaneidad como medios para conocer la verdad. Ética formal o del deber. Tiene 3 puntos. En esta toma que en el primero es que la dignidad y la libertad del hombre está por encima de todo. El segundo, lo bueno es considerado lo objetivamente bueno es considerado de buena voluntad. Y la última es que la inteligencia, la riqueza y el valor forman una voluntad torcida en el hombre. El estoicismo. Como podemos visualizar en la imagen, están tres figuras importantes que destacan de esta teoría ética, como es Seneca, Epicteto y Marco Aurelio. Entonces, el estoicismo puede definirse como una filosofía en la que se desarrolla una vida buena separada de las cosas que resultan innecesarias, como es las comodidades materiales y la fortuna. Esto con la finalidad de dar a conocer que es posible vivir con lo mínimo, pero siempre guiados por los principios de la razón y la virtud.
El justnaturalismo ético es la clave filosófica para entender el liberalismo político y económico. En el transcurso de los años, el ser humano se ha visto en la necesidad de crear una convivencia que regule la conducta. El justnaturalismo nos dice que existe una forma de justicia. Esta es trascendente y no depende de la arbitrariedad y contingencia propia de las decisiones humanas. El derecho natural es inmutable y se rige sobre las normas sobre las personas. Este viene a ser el derecho a la vida, siendo libres de restricciones. Desde este pensamiento de libertad se impulsan las grandes revoluciones. Ok, el formalismo. El formalismo de la ética kantiana consiste en que se debe actuar de acuerdo a una norma que pueda convertirse en ley universal. Para Kant, las leyes en sí mismas son importantes, que nos permiten juzgar las acciones si son humanitarias. El formalismo considera que las características explícitas de los juicios morales son necesarias para construir un sistema completo que sería absolutista. Muy bien, lo que sería la ética marxista. La ética marxista tiene 3 puntos. El primero que dice que es la realización del buen vivir. Para Marx, lo que es no hay esencia, sino que el hombre en general se crea a través de la historia en sociedad y en convivencia con la naturaleza. Además, para Marx, lo que sería critica al idealismo y al materialismo. Por último, tenemos que Marx legitima lo que era lo existente, explicando que las personas no necesitan de la moral para transformar su mundo, sino que, al contrario, necesitan cambiar las condiciones humanas en las que viven la mayoría de las víctimas de la desigualdad y la injusticia. El existencialismo es una corriente filosófica que plantea reflexiones alrededor de la vida, la libertad y el individuo. Define al hombre como un ser sin metas que se pregunta sobre su propia existencia, lo que produce una crisis existencial. En esta corriente tenemos 3 grandes personajes. El primero, Jean-Paul Sartre, distingue 2 particularidades del ser, el ser en sí y el ser para sí. El ser en sí es un tipo de ser acabado que no puede ser otra cosa, y el ser para sí es aquel que tiene conciencia de sí y del mundo que lo rodea. Soren Kierkegaard, él propone que la vida está definida por nuestras elecciones y son aquellas que hablan sobre quiénes somos, que consiste entre elegir entre lo justo y lo placentero. Y por último, Albert Camus, que dice que el hombre no es un ser destinado solo para la muerte, sino que se cuestiona si vale la pena o no vivir la vida. Y finalmente tenemos a la ética dialógica, la cual sugiere que a través del diálogo en un grupo grande de individuos se pueden establecer normas moralmente correctas. Esta ética dialógica está basada en la teoría de la justicia como imparcialidad de John Rawls y la teoría del discurso de Jürgen Habermas. Ya, gracias, esa es toda nuestra exposición. Muy bien, muchísimas gracias al grupo, excelente trabajo. Bien, vamos por favor con el grupo número 6, mejora de diapositivas. Ya le comparto pantalla, magistra. Muchas gracias. Listo. Buen día, magíster, compañeros. Nosotros en esta ocasión nos tocó mejorar las diapositivas y nada mejor que hacerlo en vista a lo que ya vieron nuestros compañeros, que sería el eudemonismo por Aristóteles, el hedonismo y el utilitarismo. Sin embargo, a nosotros nos gustaría aclarar mucho más qué conllevan como tal las éticas teleológicas, que serían lo que engloba las éticas anteriormente vistas. Entonces podemos decir que las éticas teleológicas son aquellas que definen a las diferentes éticas y sostienen a la vida humana. Tienen como finalidad, tienen una finalidad que sería la felicidad y por eso se denominan teleológicas, lo cual hace alusión a que se llegan a orientar en una consecución de un fin, llegando a ser, en este caso, como se mencionó anteriormente, la felicidad. La felicidad, sin embargo, es subjetiva, puesto que no implica lo mismo para todos.
Por esta razón, no existen diferentes maneras de entender en qué consiste la felicidad como tal y cuáles serían los medios para alcanzarla. Un claro ejemplo de metacognición en la vida real sería que los hombres somos partícipes de una naturaleza humana como tal. Esta nos lleva a buscar objetiva o subjetivamente a la felicidad y por esta razón la tarea moral de cada uno consiste en hallar los medios o a través del cómo podemos lograr dicho fin y lo que llegaría a tornarse en el bien máximo. Buenos días con todos. Yo voy a hablar sobre los sofistas. Bueno, el término sofista es un nombre que fue aplicado por los antiguos griegos. Se lo aplicaba a los hombres eruditos, tales como los 7 sabios de Grecia. Esto fue por allá del siglo V a.C. Bueno, también era un nombre que se le daba a los maestros itinerantes, porque ellos proporcionaban instrucciones de diversas ramas de conocimiento, pero ellos daban este conocimiento a cambio de una paga. Entonces, se trataban de personas que compartían sus puntos de vista filosóficos, pero mucho más amplios que cualquier escuela de ese tiempo, pero de por medio ellos ganaban dinero de este conocimiento que impartían. Bueno, los sofistas popularizaron las ideas de varios filósofos anteriores a su época y se veían mucho porque ellos concluyeron que la verdad y la moral eran en esencia materias relativas, o sea que era todo relativo. Y sus propias enseñanzas enfatizaban formas de expresión. Por ejemplo, lo hacían de forma retórica, entonces facilitaba a sus discípulos alcanzar el éxito en la vida por esta forma retórica de ver la vida. Pero los sofistas gozaron con mucha popularidad en ese tiempo, sobre todo en la capital de Grecia, que fue Atenas. Pero su excepcionismo de la verdad absoluta los suscitó a tener críticas muy fuertes. Filósofos tan importantes como Sócrates, Platón y Aristóteles los llegaron a criticar porque pusieron en tela su juicio de fundamentos y sus enseñanzas sofistas. Y también Platón y Aristóteles los censuraron porque ellos veían mal que los sofistas ganaran dinero a través de sus enseñanzas. Bueno, esto se puede ver en la actualidad como una metacognición, ya que la palabra sofista actualmente tiene un significado despectivo, porque el término sofista es como definido como alguien astuto o engañoso, o puede también ser de argumentación de refinamientos falsos. O sea que las personas, el sofista podría ser una persona que llega a mentir constantemente en cualquier ámbito. Bueno, en torno a las éticas ideológicas, también se observó un parentesco con las éticas deontológicas, debido a que su contenido gira en torno a la moral. Las éticas deontológicas son éticas que fundamentan la acción moral del deber. Una acción es buena moralmente si se llega a efectuar solo porque es un deber el realizar y no por otro motivo. Los defensores de esta concepción han criticado de modo radial a las éticas teleológicas por el simple hecho de buscar la felicidad. Las éticas deontológicas sostienen que el deber motiva la acción moral, que a su vez encuentra su origen y fundamento en la propia razón humana. Entre las doctrinas deontológicas, una de las más destacadas es la ética del filósofo alemán Kant. La ética kantiana, como bien se sabe, esta se moldea en torno al principio de actuar de acuerdo al deber. Un ejemplo de metacognición en nuestra vida diaria sería que como esta ética pretende ser universal y necesaria, no puede existir el interés propio, ni mucho menos el egocentrismo, sino que solo debe haber una buena voluntad al respecto al actuar de acuerdo con el deber. Bueno, muy buenos días, magíster, y muy buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar acerca de los principales filósofos del estoicismo. Para el estoicismo, abarcando más la información dada por nuestros compañeros expositores, encontramos que el estoicismo tiene filósofos muy importantes que dieron su aporte desde su punto de vista.
y cabe resaltarlos en esta temática, ya que son filósofos que se enfocaron en el estoicismo profundizando más sus conocimientos. Pero en realidad, ¿quiénes son ellos y cómo abarcaron el estoicismo en sus vidas? Pues entre ellos tenemos a Epicteto. ¿Quién era Epicteto? Epicteto fue un filósofo romano de origen griego, que aportó que la libertad es una meta única y digna que vale la pena en la vida, haciendo referencia a que la libertad es lo más importante en las personas, mencionando que Epicteto lo dijo por experiencia propia, ya que él fue esclavizado por mucho tiempo. Dado su acontecimiento, él estudió sobre el estoicismo, convirtiéndolo así en una figura muy importante dentro de esto. Además tenemos a Lucio Anneo Séneca. ¿Quién fue Lucio Anneo Séneca? Pues bien, él fue un filósofo que estudió el estoicismo antiguo, que mantenía una conexión entre sus experiencias cotidianas y sus reflexiones filosóficas, mencionando que hay que tener un control entre nosotros mismos para poder tener una vida tranquila. En este caso, podemos mencionar la muerte, ya que para muchas personas la muerte es un temor y que nos impide ser felices debido a este pensar, pues para Séneca era de otra manera. Para él deberíamos afrontarlo con tranquilidad y no tenerlo miedo, ya que esto es una naturaleza del ser. Aunque él murió por su propia mano, nos enseña que hay que tener autocontrol sobre nosotros mismos, para que nuestras virtudes se acoplen en nuestra vida. Por último, tenemos a Marco Aurelio Antonino. Fue un emperador que siguió el estoicismo y escribió un libro de meditaciones, en el cual nos hace referencia sus reflexiones acerca del gobierno, desde su punto de vista estoico, mencionando sobre cómo cumplir las obligaciones y las responsabilidades, ya que como él era un emperador, quería llevar su cargo de la manera más correcta, no como bienes, sino como pensamientos para tener un buen gobierno y acoplarse mejor. Pues bien, cabe resaltar que dentro del estoicismo hay uno que empieza todo. En este caso tenemos la máxima autoridad del surgimiento del estoicismo, que es Zenón de Citio, que él fue el fundador principal del estoicismo. Fue él quien condujo a estos filósofos a estudiar el estoicismo, basándose desde su punto de vista, que los bienes materiales no hacen a una persona, ya que él era muy rico y dado su experiencia, pues él tuvo muchos acontecimientos en la que vivió y se quedó en la ruina. De esto surge su pensamiento de que para ser felices no hay que tener las cosas, sino que hay que acoplarse a la naturaleza para tener paz sobre uno mismo. Y bueno, esto ha sido todo, magíster. Compañeros, espero que les haya quedado un poco más claro sobre estos temas y agradecemos por su atención. Muy bien, muchísimas gracias. Felicitaciones al grupo. Nos queda 5 minutos. No sé si en estos 5 minutos, por favor, nos comparten el mapa conceptual y la próxima clase avanzamos ya con la exposición del grupo número 5. Quiero felicitar el despliegue de todos ustedes. Creo que ahora sí estoy con el grupo de medicina, porque por eso se caracteriza medicina, por la capacidad que tienen para resumir las cosas y la capacidad que tienen para organizar y estructurar adecuadamente todo. Felicitaciones a todos el día de hoy. Por favor, vamos con el mapa conceptual. Sí, un segundo, ya que comparto. Gracias, Josué. No sé si lo pueden ver. Sí, adelante, por favor. Ya. Dentro de esto, en las principales teorías de la ética, encontramos la ética materialista de los fines. Esto se viene a relacionar con el bien supremo, en donde nosotros, para ser felices, necesitamos tener lo que es el dinero, el poder, y para poder llegar a una felicidad, en lo que resaltaba del bien supremo. Esto de la ética materialista de los fines se basa en el intelectualismo moral socrático, y lo que tiene que decir en lo que es socrático es que esto interviene por la razón, que es en hacer el bien. Decía que cuando hace el bien tenemos el conocimiento, pero cuando hacemos el mal es la ignorancia. También se divide, como también hay otra fase de de Aristóteles, el hedonismo, Aristóteles. Eudemonismo. Eudemonismo, no sé si... Ahí estás bien. Eudemonismo Aristóteles, que habla sobre la felicidad. Para entender nuestra felicidad también es el resultado de nuestras acciones humanas. Si nosotros hacemos algo bueno, podemos llegar a lo que es la felicidad. A continuación también seguimos con el hedonismo, que ya les habla mi compañero.
Bueno, yo les voy a explicar acerca del hedonismo. Bueno, el hedonismo está guiado por el principio hedónico, que trata acerca de los estados anímicos. Bueno, como lo mencionamos desde un principio de la clase, aquí era cuando una persona se siente mal, trata de disminuir esas emociones y eligiendo participar en actividades en las cuales les haga sentir bien. Tenemos también al emotivismo, en donde trata los juicios de valor, que proceden de las emociones individuales y que éstas tienen como objetivo persuadir a sentir a otros también lo mismo. Aquí aparecen dos filósofos, que es David Hume y Ludwig Joss. Y también tenemos al utilitarismo. Este sugiere que lo bueno de nuestro actuar será medido o definido a virtud de sus consecuencias, con la finalidad de alcanzar y perseguir aquella felicidad. Ya, también tenemos las éticas formales o el deber, también conocidas como la ética kantiana, las cuales promueven la dignidad y la libertad del hombre por encima de todo. Entre este tipo de ética tenemos al estoicismo, que se define como una manera simple de pensamiento humano de acuerdo con la naturaleza, es decir, en el contexto en el que la persona reconoce la importancia de vivir separándose de las cosas que lo terminan esclavizando y que vuelven a la sociedad más y más violenta. El justnaturalismo ético nos ayuda a entender el liberalismo político y económico. De acuerdo con esta doctrina, el ser humano tiene derechos preestatales. Esto se refiere a derechos obtenidos antes de la formación de cualquier comunidad política, que los mismos deben ser respetados por el Estado y no pueden ser violentados. El formalismo describe un actuar mediante una ley universal, es decir, que consiste en actuar de acuerdo a una norma que puede convertirse en ley universal ya que sostiene su planteamiento moral, es decir, la materia o contenido de la misma. Y continuamos con la ética marxista, que nos dice que busca la realización del buen vivir y que para él no hay un escenario para el hombre, sino que este se crea a través de la historia en la sociedad y cómo convive con la naturaleza. Además menciona que las personas necesitan cambiar las condiciones de vida, como por ejemplo la injusticia y la desigualdad. Seguimos con el existencialismo, que plantea reflexiones alrededor de la vida, la libertad y el individuo, mencionándose preguntas como la propia existencia del mismo. También esta nace después de la Segunda Guerra Mundial y existen filósofos destacados como Kierkegaard, Camus, y este último menciona que no es solo el entender que el ser humano está hecho para la muerte, sino más bien que la verdadera pregunta es si vale la pena o no vivir. Después la ética dialógica, que es como se dice que en un grupo grande de individuos se puede establecer o crear normas morales correctas que lleven a acuerdos y así consiguiendo sociedades democráticas. Muy bien. Muchísimas gracias al grupo. Excelente resumen. Para todos les agradezco que tengan un excelente fin de semana. Disfruten, descansen mucho y carguen esas energías para la próxima. Felicitaciones a todos. Muchísimas gracias del día de hoy. Hasta el martes, magíster. Hasta luego, magíster. Gracias. Hasta luego, Magíster.